Bienvenidos al video tutorial número 33 de la serie Estructuras de Datos con Java. El día de hoy vamos a arrancar con los árboles, ya un poquito de teoría lógicamente antes de empezar con la práctica. Y vamos a comenzar hablando acerca de los árboles binarios. He de decirte que hay diferentes clasificaciones. Una de las más utilizadas pues son los binarios. Existen también los árboles ternarios, los cuales lógicamente pues hablan de ternas, es decir, que no sobrepasan tres, como subárboles que ya verás más adelante, y árboles libres, los cuales puedes ponerle la cantidad de subárboles que tú quieras. El día de hoy vamos a hablar acerca de los árboles binarios, pero ¿qué caracteriza o qué son los árboles binarios? Pues como vienen de bin, es decir, algo así como cero y uno, de 2 para acabar pronto, cero y uno, pues son dos representaciones, pues son árboles cuyos nodos no pueden tener más de dos subárboles. Así de sencillo, ese es el concepto de los árboles binarios. Ahora, en un árbol binario, cada nodo, cada nodo perteneciente a este árbol puede tener cero, uno o dos hijos. Es decir, por eso se dice que máximo dos subárboles. Se conoce el nodo de la izquierda como hijo izquierdo y obviamente el nodo de la derecha como hijo derecho. Entonces, recapitulando, simplemente un árbol binario se compone de uno o dos hijos, no más. Incluso hasta puede no tener hijos y simplemente pertenece a un árbol binario. Ahora, vamos con lo siguiente. Aquí te muestro en la imagen, por ejemplo, un clásico ejemplo de un árbol binario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este de aquí, que es el nodo raíz, tiene dos subárboles. Este es el subárbol uno, subárbol 2. Y a su vez este subárbol uno tiene otros dos subárboles, que sería, por ejemplo, el 1.1, el 1.2. Y el 2 a su vez tiene un único subárbol, que es el 2.1, por ejemplo. Y a su vez el subárbol 1.2 tiene dos subárboles, el 1.21 y el 1.22. Soy muy buen dibujante, como lo puedes ver. Eso es un ejemplo de un árbol binario. ¿Por qué no rebasa? Incluso este de aquí ya no tiene subárboles. Simplemente nos vamos al concepto y dice que puede tener máximo dos subárboles, es decir, puede tener cero subárboles, un subárbol o dos, máximo dos subárboles. Acá tenemos otro, por ejemplo, otro ejemplo de árboles binarios. Esta es la raíz y a partir de la raíz arranca y tiene un subárbol, es decir, un hijo para esta parte de acá que es el hijo derecho, si tú así lo quieres ver como lo estás viendo de frente, y este a su vez tiene otro subárbol, el cual tiene a su vez otro subárbol y a su vez tiene otro subárbol. Este, por ejemplo, no tiene subárboles hasta hacia esa parte de acá. Y tenemos otro ejemplo en este caso, pues la raíz es el árbol que contiene la letra C y su subárbol es el que contiene la letra B. Esos son ejemplos de árboles binarios. Ahora, un árbol binario se compone o se sobreentiende que es una estructura recursiva, volviendo a lo mismo que ya habíamos visto por ahí en algún momento acerca de la recursión, que es un método que se llama a sí mismo, es decir, volver a hacer el mismo proceso en el número de veces. Pues entonces un árbol binario es una estructura recursiva. ¿Por qué? Porque cada nodo es la raíz de su propio subárbol y lógicamente va a tener hijos. Igual puede tener o igual no tiene. Y en este caso pues son raíces de árboles, llamados subárboles, derecho e izquierdo del nodo respectivamente. Y volviendo a lo mismo de acá, si estamos diciendo que un árbol binario es una estructura recursiva, cada nodo es la raíz de su propio subárbol. Es decir, por ejemplo, este de aquí, este es un subárbol de A, pero esta es la raíz de sus respectivos subárboles y así se va. Este, por ejemplo, y como ya no tiene subárboles, pues prácticamente es una hoja, pero a este lado de acá, por ejemplo, tiene un subárbol E que a su vez se convierte en raíz de los subárboles G y H y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo se representa un nodo o cuál es la estructura de un nodo de un árbol binario? Es muy fácil, simplemente tenemos, este es el nodo, esto que tú ves aquí es el nodo. Y lógicamente va a tener su dato, que es el que nunca debe de faltar, con su respectivo enlace o puntero, como tú lo quieras ver,
hijo izquierdo y su respectivo enlace hijo derecho. Así de fácil, esa es la estructura de un nodo de un árbol binario. Su dato y sus respectivos enlaces hijo izquierdo y hijo derecho. Es decir, que si aquí apuntan a nulo, pero si en algún momento supongamos que tuviera un hijo, un subárbol izquierdo, por ejemplo, sería lógico que aquí va a tener su enlace hijo izquierdo, vamos a poner hijo izquierdo, hijo derecho y su dato. Es decir, este seguramente apuntará a nulo y este seguramente apuntará a nulo mientras no tenga subárboles. Así de fácil. Bueno, vámonos a lo siguiente. ¿Cómo se representa la clase nodo árbol, por ejemplo, ya implementando en la Java? Pues simplemente pues es una clase, como ya lo hemos venido viendo, un tipo de dato abstracto, el cual va a tener su dato, que es el que está representado acá, lo habíamos dicho, en esta parte de acá. Este sería su dato, es decir, puede ser de tipo entero o incluso puede tener bastantes datos, ya lo hemos dicho, que puede tener, por ejemplo, una clave, un nombre, etcétera, etcétera, de diferentes tipos. Y a su vez, lógicamente, va a tener dos punteros del tipo nodo árbol que apuntan lógicamente al mismo, que es su hijo izquierdo y su hijo derecho. Ahora, el constructor por defecto lo que va a recibir de parámetro pues va a ser el entero, el tipo de dato entero o string como tú lo quieras ver de acuerdo a cómo lo implementes, y lo único que va a hacer es inicializar a dato que tiene su atributo dato igual al parámetro que entre aquí en el constructor, y su hijo izquierdo e hijo derecho los inicializa en nulo. Esa es la clase nodo árbol para un árbol implementado binario en Java. Ahora, ¿qué operaciones básicas se pueden realizar en un árbol binario? Existen varias, pero las más sobresalientes, pues es obvio, por principio de cuentas, es crear el árbol. De esto se encarga el constructor. De eso se encarga el constructor. Ahora, cuando tú insertas un nodo, es obvio también que esta parte de aquí, cuando insertas un nodo, necesitas un método para insertar ese nodo, que seguramente va a recibir de parámetro el dato y en algunos casos los punteros hacia los cuales se debe de referenciar. Otro método o otra operación básica que necesitamos forzosamente realizar es borrar un nodo al momento de querer, por ejemplo, eliminar un nodo de un árbol, con los diferentes condicionantes de que, pues, si es raíz, difícilmente lo vas a poder eliminar, porque si es raíz quiere decir que tiene hijos y no puedes darle moche o matarile a un nodo que es padre o es raíz, a su vez contiene subárboles. Primero tendrías que eliminarle sus hijos para que no lloren los hijos, en pocas palabras. Ahora, el siguiente método, pues sería saber si está vacío el árbol. ¿Cómo sabemos si está vacío? Pues muy sencillo, cuando por ejemplo la raíz apunta a nulo, pues es sencillo, el árbol está vacío porque todavía no hay ninguna raíz. Ahora, ¿cómo puedes saber si está vacío? Pues obteniendo la raíz. Si la raíz es nula, pues es obvio que está vacío. El siguiente método sería determinar su altura, que ya vimos por ahí en algún momento que la altura es igual a la profundidad. Y por último, pues determinar el número de elementos que contiene el árbol binario. Muy bien, pues hasta aquí dejamos este video tutorial teóricamente hablando de los árboles binarios. Y ya en el siguiente video tutorial vamos a implementar un árbol binario por fin. La práctica es el maestro y nos vemos en los próximos video tutoriales.